A lo largo del directo de Hogwarts Legacy enseñaron muchos escenarios y respondieron varias de las preguntas que más tenía la comunidad al respecto. Voy a resumir todo lo que pasó en el directo omitiendo algunos aspectos que considero spoiler para aquellos como yo, que desean experimentar el juego en todo su nivel de misterio correspondiente al lore. Por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Empezamos por la creación de personajes, en donde tendremos varias opciones bases a escoger. Esto ahorra mucho trabajo para encontrar una cara que sea más agradable para darle un par de retoques, aunque también puedes escoger la primera y personalizarle todos los detalles por ti mismo. También podremos añadirle gafas y máscaras a nuestro personaje, pero la mayoría de estos accesorios deberemos de conseguirlos durante nuestra partida, por lo que de inicio tendremos muy pocas opciones. Eso sí, siempre podrás modificar la forma de tu pelo, su color, los accesorios y la ropa durante el juego, pero hay detalles que no podrás modificar una vez creado el personaje, como son la forma de la cara o los ojos. La personalización en sí no es de lo más moderno que hemos visto hasta ahora, pero a mi parecer es más que suficiente, ya que incluyen algunos detalles muy personalizables, como el pelo, las ojeras, forma de la cara, las cejas, el color de piel, cicatrices, lunares, etc. Para mi gusto es un menú muy simple pero a la vez completito. Sobre escoger la casa a la que perteneceremos no estará disponible nada más empezar, pero sí en cuanto avancemos un poco más en la historia. Aunque os recuerdo que desde la página oficial de Wizarding World, de la cual os dejaré el enlace en la descripción, podéis ser asignados a una casa en concreto tras unas preguntas y pruebas. Una vez obtengas los resultados podrás vincularlos con el juego. En el último menú visualizamos varios aspectos a configurar como la dificultad del juego, que a día de hoy desconocemos si solo añadirán más vida y daño a los enemigos. Además de algo que me ha llamado la atención, y es la posibilidad de una elección de voces tanto femenina como masculina, con distintos tonos a escoger, para poder darle un pequeño detalle más de personalización. Además de la selección de los dormitorios de chicos o chicas. Sospecho que tiene que ver con cierta polémica generada por un comentario sacado de contexto de J.K. Rowling. Y hasta aquí la personalización del personaje. Ahora pasaremos por ver la interfaz del juego en donde ya hubo alguna filtración en el pasado. Sobre la interfaz nos comentan que tendremos más de 20 huecos de hechizos, de los cuales podremos tener hasta 20 de estos en un acceso rápido, aunque tendremos que ir desbloqueando estos huecos adicionales durante la partida. Luego tenemos un hueco para los hechizos esenciales, como ellos le llaman, y básicamente son para hechizos de utilidad, como puede ser el de Rebelio. Esto no tengo claro cómo funciona, pero me hace sospechar que para ciertos secretos necesitaremos equiparnos el hechizo esencial concreto, y puede volverse algo pesado a no ser que haya un menú rápido que te permita cambiar de hechizo esencial, por lo que tendremos que esperar para ver cómo acaba esto. También hablan sobre algo muy interesante, que es un sistema de herramientas que podemos ver a la derecha del mapa con el L1. Parece que este sistema es evolutivo y extenso, algo que parece prometer y esperemos que así sea. Por último, han incluido en las opciones la posibilidad de ocultar algunas partes de la interfaz, como por ejemplo el mapa, para aquellos que les moleste tener un mapa, algo que aseguran que muchísima gente lo activará, aunque yo tengo mis dudas, la verdad. Durante el pequeñísimo tour que realizan en Hogwarts, se puede apreciar el realmente cuidado que le han dado a cada uno de los más minúsculos detalles, desde el color de las mesitas de noche hasta la sensación de estar conectado con la sala de estar de Hufflepuff, recreando la sensación de estar bajo tierra como un tejón, junto de un ambiente musical magistral, que va cambiando según cambias de estancia y se adapta a cada sala que vas entrando, dando una sensación de inmersión total. También recrean la sensación de cómo Hogwarts tiene vida propia y sentidos, donde las ventanas cambian de forma según la estación del año en la que te encuentres y cada acceso a sus distintas partes del castillo llevan unos adornos y colores que te hacen resaltar en todo momento a dónde estás accediendo, ya sea la propia biblioteca o el aula de defensa contra las artes oscuras. En el propio directo, mientras enseñan partes del menú, comentan algunos detalles que a mi parecer son un spoiler indirecto,
Y digo indirecto ya que no indican nada especial, pero dan alguna que otra pista sobre la historia, por lo que durante el vídeo hay detalles de los que no hablaré. A lo largo de los comentarios me han hecho entender, o más o menos convencido, de romper una lanza en su favor del retraso de este juego. Y paso a explicarlo, ya que, como ellos mismos comentan y enseñan, hay muchos detalles de los cuales no han podido integrar en la jugabilidad, como son el ajedrez mágico o los puntos de las casas, que, aunque podremos ver estos elementos en Hogwarts, son totalmente cosméticos y haciendo un guiño a todos los seguidores. Y la verdad, si te pones a pensarlo, incluir tantísimos detalles, mecánicas de juego, enlazar la historia con misiones secundarias, las clases a las que asistimos, el pedazo de mundo que han creado, el cual ya os digo que tiene que ser flipante, ya que puedes ir a cualquier lugar que veas con total libertad. Y bueno, sin enrollarme, creo que tiene tantísimos detalles que para no retrasar el juego varios años más, han tenido que omitir muchísimos ganchos de jugabilidad. Y hablando de jugabilidad, pasamos a la parte de las misiones y las clases a las que asistir, en donde aseguran que, aunque exista un ciclo de día y noche, las clases son la gran mayoría opcionales, aunque algunas son obligatorias para poder continuar en la campaña, al igual que algunas actividades extraescolares. Luego, las misiones secundarias, según lo que han mostrado, dan la sensación de invitarte a explorar tanto el mundo que han creado como el lore que ofrecen algunas, siendo un lore muy conectado con libros y personajes que los más fans conocerán, como el tatarabuelo de los Black o algún que otro apellido menos conocido. Pero cada una de las misiones tiene su magia bien definida y te dan opciones a escoger, que determinarán el camino que seguirás. Y ya sabemos a qué nos referimos, artes oscuras. Para terminar el directo, enseñan un poco más sobre el combate, donde resuelven algunas dudas y generan otras muchas más. Parece que los hechizos se dividirán en dañinos, de fuerza y control, o eso es lo que comentan al menos. Algo que no termina de cuadrarme, puesto que podemos ver como tras un simple hechizo de control, como Leviosa, nos quitan un pequeño porcentaje de vida. Aparte de esto, luego cada hechizo tiene un color. Estos colores son importantes, ya que los enemigos tendrán un escudo de alguno de estos colores, y para destruirlos será necesario utilizar un hechizo correspondiente al color del escudo, puesto que hasta que no lo destruyamos, nuestros hechizos rebotarán en su escudo siendo desviados. También muestra cómo el uso del entorno que nos rodea será muy práctico y útil, pues lanzando objetos haremos una gran cantidad de daño ignorando el tema de los escudos. Sobre la defensa nos aparecerá una especie de marca en la cabeza que nos avisará cuando un enemigo nos esté lanzando un hechizo. Esto parece facilitar lo que conocemos como el típico parry, aunque aún está por ver si será tan fácil como se muestra en el vídeo. Sinceramente, la parte del combate que nos han enseñado es un tutorial con niveles bajos, y aún así, si te fijas, el combate es algo frenético, mostrando que la rapidez de actuación y toma de decisiones será significativa, algo que con práctica podremos dominar. La cuestión es, ¿hasta qué punto supondrá un desafío? Es cierto que no espero una dificultad estilo Souls, pero con lo que ya mostramos me parece que el combate puede ser la mar de placentero una vez domines su técnica. Y antes de pasar al último tema, quiero comentar cómo en el juego utilizan el botón R2 para realizar los ataques básicos, y a su vez para usar los hechizos. El usar R2 junto de otros botones para lanzar un hechizo en concreto es un detalle que me ha encantado, ya que todo proviene de tu varita, por lo que tiene sentido que tanto ataques normales como hechizos tengan una misma base de salida, siendo el botón R2 en este caso. Otro de los infinitos detalles que se han estado currando. Para terminar este directo, realizan algunas preguntas de las cuales solo voy a comentar una de ellas. Si los hechizos tendrán niveles que puedes ir subiendo. A lo que responden que no habrá niveles de hechizos. Cada uno tiene una función concreta, de utilidad, combate, etc. Aquí es donde entran en juego la rama de los talentos. Estos son los que le darán personalidad a tus hechizos, ya que estos talentos permiten a tus hechizos avanzar a otro nivel. Los hace crecer o cambiar en sí mismos. Incluso llegan a niveles de permitirte entrar en el campo de batalla de formas concretas. Con esto comprendo que se refieren a que los hechizos son básicos,
pero con los talentos podemos modificar su interacción en el combate, y de esto ya hemos visto algo en otros trailers, como un simple hechizo que puede pasar de lanzar simplemente fuego a lanzar un anillo de fuego a tu alrededor gracias a los talentos. Digamos que estos hacen evolucionar tus hechizos a tu propio estilo de juego. La verdad es que cada vez este juego me hace tener más ganas de jugarlo, principalmente por todo el cariño que le han puesto y que demuestran día a día. Además de la jugabilidad en temas de combate, que aunque a lo mejor no llega a presentar un gran desafío, sí que tiene pinta de ser la mar de entretenido. Aprovecho para comentaros que el día 7 de febrero, 3 días antes de la salida del juego, me tendréis en directo en el canal de Twitch, jugando a esta maravillosa entrega desde primera hora. Esto es debido a que yo ya he realizado la precompra del mismo, cosa que no suelo hacer en juegos, pero en este caso es un caso especial, ya que, como mínimo, será maravilloso visualmente. La reserva la podéis realizar desde la propia página web de Hogwarts Legacy, aunque no en todas las plataformas, o desde la página de Instagaming, en la que os dejaré un enlace en la descripción, donde si lo compráis desde este mismo enlace, me estaréis dando una pequeña ayuda que agradeceré enormemente solo por comprar el juego de forma legal y más barata. Sobre qué edición es la más recomendable, os puedo comentar que a mi parecer, si eres súper fan de Harry Potter, es posible que te interese la edición coleccionista, la cual trae todo el contenido de la edición deluxe más una túnica de Kelpie, la cual es una túnica verde con un grabado de algas que parece que estarán en movimiento. Aparte de esto, traerá en forma física un estuche de metal y una varita flotante a tamaño real sobre un libro. Esta la podemos ver en el vídeo del que hemos estado hablando. En la edición deluxe recibirás un hipogrifo Onix, el cual viene incluido en cualquier paquete, con la compra anticipada, obviamente, los 3 días de acceso anticipado al juego y un pack de artes oscuras, que incluye la montura Thestral. Estos son una especie de caballos alados muy esqueléticos que solamente pueden ver aquellos que han visto la muerte, y también trae varios cosméticos de artes oscuras. Los 2 primeros packs están disponibles en Instagaming y a un precio rebajado, y a la hora de escoger, la verdad es que yo me decanté por la edición deluxe, ya que la diferencia entre el paquete básico y el deluxe eran menos de 10 euros. Por último, para los que vayáis a jugar desde PlayStation, hay que destacar que como están teniendo costumbre últimamente, tenéis algunas exclusividades independientes del paquete que compréis, en las que viene la receta de la poción Felix Felicis, conocida también como la poción de la suerte líquida, y una misión especial en la tienda encantada de Hogsmeade. Aquí solo voy a comentar que verdaderamente estoy muy cansado de que PlayStation por narices tiene que tener exclusividades, tanto de juegos como de contenido, dando así a entender el cambio de su lema de para los jugadores a es hora de jugar. Y sin más que comentar por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!